Bueno, pues yo decidí hablar de la lista de Schindler, bueno, verla y ahora hacer una reseña sobre la película. Eh, es una película que elegí porque cuando era un poco más pequeño, la vi por primera vez y recuerdo que me gustó mucho. Digo, no es como una película muy feliz, ¿no? Pero eh, como que la forma en la que se presentan los hechos fue como bastante impresionante para mí en ese entonces y desde ese entonces pues me gusta mucho. La volví a ver y, y pues sí, sigue siendo impresionante para mí. eh, pues ver cómo te hace como revivir lo que fue en ese entonces, ¿no? Los hechos por los que mucha gente tuvo que pasar, el gran sufrimiento que muchos pasaron en esos tiempos, pero también habla un poco de los buenos gestos que pueden existir y de, pues que siempre de repente, de vez en cuando hay luz, ¿no? O sea, hay una luz en momentos y en situaciones que parecería que no los hay. Pero bueno, comencemos. La lista de Schindler fue dirigida por Steven Spielberg, fue rodada en 1993. Está interesante como eh, Spielberg quiso hacer la película porque bueno, está basada de hecho en un libro, El Arca de Schindler creo que se llama, y este libro fue escrito por un judío, que es precisamente uno de los judíos de Schindler, que son las personas o los judíos que fueron salvados en la vida real por Oscar Schindler. Entonces Steven Spielberg quiso dirigir esto porque pues, le gustaba mucho la historia. Eh, bueno, la historia de los judíos de Schindler. Fue con Universal, les vendió pues, la idea, compraron el guión, por así decirlo, pero le dijeron que tenía que grabar antes de eso eh, Jurassic Park. Entonces grabó Jurassic Park y luego la lista de Schindler en el mismo. Los protagonistas fueron Liam Neeson, eh, siendo Oscar Schindler, Ben Kingsley como el contador y Ralph Fiennes como un general de la SS. Y bueno, esta historia habla de... Es la historia de un empresario alemán, Oskar Schindler, era un empresario alemán, que hasta cierto punto al principio como que se benefició del trabajo mal pagado de los judíos a inicios de las actividades de los nazis. De hecho, era del partido nazi también. Pero pues poco a poco se empezó a dar cuenta de que no era realmente pues, lo mejor en el mundo, ¿no? Empieza a ser empático con los judíos y se le ocurre eh, poner una fábrica de armamento para los alemanes. Y en esta fábrica hay un contador precisamente que es judío y hacen negocio, él y el judío, que es el contador, y le dice que quiere hacer una fábrica y que quiere llevar ahí a todos los judíos. Esto obviamente nada más es una fachada pues sí, es una fachada, porque lo que realmente quiere hacer es empezar a salvar judíos en su fábrica. Él se supone que sí los trata bien, pero más que nada trata de salvarlos de los campos de concentración. Entonces, lo que él se dedica a hacer es, empieza a correr la fábrica y lo que empieza a hacer es comprar judíos. Entonces, él empieza a comprar judíos eh, y pues los empieza a salvar de los campos. En la película se ve, hay imágenes, ¿no? Obviamente, de la frialdad de los nazis, de cómo mataban judíos por diversión casi casi, todo el sufrimiento que pasaban en los campos de concentración cuando los iban a matar, las cámaras de gas. Eh, es una película fuerte sin duda, eh,
pues bueno, entonces él salva a estos judíos en su fábrica. Eh, Algo que ya había dicho, pues es que fue una historia real. Realmente hubo un Oscar Schindler que puso una fábrica y comenzó a salvar judíos llevándolos a su fábrica y finalmente cuando obviamente se mete en problemas por eso, eh, levanta muchas sospechas, pero pues al final de la guerra termina salvando a muchos judíos. Y pues hoy en día se les conoce como los judíos de Schindler. Y bueno, una de las anécdotas o cosas interesantes de la película es que en dos escenas sale una niña con un abrigo rojo. Es como muy icónico de esta película, la niña con el abrigo rojo. Eh, eh, Hay una historia interesante sobre esto que Steven Spielberg le dijo a la niña que le recomendaba no ver la película hasta que tuviera 18 años porque podía pues, generarle muchos traumas, ¿no? Y pues la niña no le hizo caso, la vio a los 11 años y pues se la traumó un poco. Y bueno, al final lo que representa esta niña con un abrigo rojo es que, porque la niña sale en el campo de concentración y va caminando y es una niña pequeña de 6 años. Eh, y lo que quiere representar con esta niña, porque después, en la parte casi final, cuando están contando los muertos, aparece la niña con el abrigo rojo muerta en una carretilla junto con otros cadáveres. Entonces lo que quiere representar esto es, pues como en ese tiempo, en ese momento de la historia, pues hasta lo más inocente, lo más tierno, lo más adorable, pues era brutalmente asesinado sin remordimientos. Eh, Trata de representar como la falta de humanidad total que hubo en los nazis, ¿no? Eh, no sé qué tan largo esté el video, pero bueno, em, les va a compartir pantalla de, de el tráiler de la lista de Schindler, un pequeño pedacito. Está, está cortito, son 2 minutos. No sé si se vea, espero que sí. Soy judío. Bueno, y yo alemán. Asunto zanjado. ¿Quiere a esta gente? Sí, a esta gente. Mi gente. Quiero a mi gente. ¿Quién es usted, Moisés? Dicen que su fábrica es su refugio. Dicen que es usted. ¿Quién dice? Todo el mundo. Lo único que tiene que hacer es poner el precio. ¿Cuánto vale una persona para usted? No. ¿Cuánto vale para usted? Poder es cuando tenemos justificación para matar. Y no lo hacemos. Esta lista es la vida.
Quien salva una vida, salva al mundo entero. Bueno, pues ese es el tráiler. Eh, Fue una película que ganó muchos Oscar, muchos premios de la Academia. Ganó 7, creo, el año que fue eh, nominada. Ganó mejor película, mejor director, entre otros. Y pues finalmente, como dato curioso también, no me acuerdo, hace un par de años. Bueno, ahí venía en el final de la del tráiler, se reestrenó en cines. No me acuerdo si se reestrenó o se va a reestrenar. No chequé bien, no me acuerdo. Pero sí, porque por el aniversario por un aniversario. Es que no me acuerdo si es no entendí bien si era de la película como tal o o del Holocausto, pero por alguno de esos dos se reestrena en cines. Eh, y pues ya, está interesante, es una muy buena película, la recomiendo que la vean. Y eso es todo. Muchas gracias.